Bueno, vamos a hablar con Miliet Alvarado. Miliet Alvarado es endocrinóloga, pero además de eso, la considero ya mi amiga, así que se chavó porque ahora tengo confianza. Este, este, ¿estás bien? Saludos. Mira, tengo muchas preguntas que hacerte, pero la primera que te quería hacer es, y esto es difícil tener esta conversación porque mi percepción, esta es mi percepción, es que todavía hay gente que ve como trampa el asunto ¿verdad? De los medicamentos, de GLP-1, GIP y demás. Y la situación es que estos estudios cada vez muestran como que estos medicamentos son súper revolucionarios. De hecho, The Economist hizo un reportaje planteando que quizás es el medicamento más revolucionario que ha habido desde décadas, si no... Creo que mencionaron la penicilina, no me acuerdo, pero en fin, o sea, plantean que esto está en ese nivel de medicamento. Para ustedes, o sea, cuando ustedes ven lo que están observando en el mundo de la medicina, tú que trabajas específicamente este tipo de medicamentos, ¿cuán revolucionarios realmente son Ozempic, Mounjaro, etcétera? ¿Cuán dramático es lo que están viendo versus lo que veían antes? Sí, yo creo que estos medicamentos, como mencionaste, han revolucionado nuestra forma de practicar la medicina. Han cambiado de forma positiva la forma en que nosotros tratamos a nuestros pacientes y han mostrado un beneficio significativo para los pacientes. No, antes, como siempre digo, antes de que existieran estos medicamentos, ya existían medicamentos aprobados por la FDA para bajar de peso. La realidad es que la baja de peso que aportaban, pues no era una pérdida de peso significativa. O sea, con esos medicamentos nunca lográbamos una pérdida de peso más de 10%. Y aunque para algunas condiciones y algunos pacientes una pérdida de peso quizás menos que esa, un 5% es algo, ¿verdad? Puede tener beneficios en ese paciente. Para muchas de las condiciones que los pacientes con obesidad tienen asociadas, ¿verdad? A ese sobrepeso, a ese exceso de grasa, muchas veces necesitamos una pérdida de peso más de un 10%. Y la realidad es que antes, pues, básicamente nos teníamos que conformar con la pérdida de peso que nos daban estos medicamentos. Pero sí existían medicamentos aprobados por la FDA. No obstante, cuando sale el semaglutide en el 2021, aprobado para bajar de peso, ¿verdad? Con el nombre de Wegovy, pues básicamente esto creó como una segunda generación de estos medicamentos para bajar de peso. Y pues sabemos que eso básicamente marcó el inicio para todos los medicamentos que han surgido y que se esperan que surjan. Luego de eso salió tirzepatide, aprobado en noviembre del 2023 para bajar de peso, con una pérdida de peso más significativa todavía. Y sabemos que el futuro que se espera en términos de los medicamentos que están surgiendo, que se están estudiando, es mucho más brillante. Sí, pero, o sea, de acuerdo con todo lo que has dicho, no se quiere restarle nada, pero mi punto es que estos medicamentos se hablaba de bajar de peso, se hablaba de diabetes, o sea, originalmente se hablaba de diabetes. Y de hecho, lo más reciente es cómo trabajan con la prediabetes, que es para lo que vamos a hablar ahora. Pero uno está leyendo, y por ejemplo, The Economist, que es la revista más prestigiosa de temas económicos desde los 1840. ¿Sí? O sea, esto gente que tiene Lo bueno que tiene The Economist cuando tú estás suscrito es que ellos tienen digitalizado todo. Yo estoy suscrito a ellos hace como 15 años, desde que estaba en la universidad. Y ellos tienen todo estas revistas ¿verdad? Desde los 1840 y pico hasta hoy. Ellos tienen un montón ¿verdad? De descubrimientos científicos y ellos plantean como que el nivel de revolucionario que se espera que estos medicamentos es, por ejemplo, obviamente están hablando de temas... Sí, los medicamentos o sea, aparte de estos medicamentos inicialmente pues salieron para diabetes, luego de eso se han aprobado para obesidad. Sabemos que ya, ¿verdad? Se está buscando aprobación de uno de los medicamentos de tirzepatide para la apnea obstructiva del sueño, se está estudiando en lo que es el hígado graso, se está estudiando ya en lo que es, ¿verdad? Enfermedad cognitiva, Alzheimer, Parkinson, desórdenes de adicción. O sea, que sabemos que es algo que apenas está empezando, apenas estamos conociendo, apenas se está estudiando, pero lo que se prevé que se va a lograr con estos medicamentos es algo o sea, es algo que nunca antes se haya visto con otro medicamento. O sea que aparenta ser que ¿verdad? Suena loco, pero realmente no lo es. Que la comida, el comer de más o el comer incorrectamente genera tantas condiciones que el que puedas limitar la sobreingesta y simultáneamente las otras cosas que provoquen en el cuerpo esto, que puedo discutirlo ahora,
es tan eficiente que logra la desinflamación. Por ejemplo, estaba viendo, pues, que es desinflamatorio. Por ejemplo, estaba viendo el último estudio que es sobre el tema del dolor de rodilla. Mucha gente le ha empezado a bajar la inflamación y de los dolores de las coyunturas. Y es como que, bueno, pues seguro, si pesas menos, pues le metes menos presión. O es eso, o es que el medicamento logra otras cosas, que Sí. no necesariamente es bajar de peso. Igual que estos receptores, obviamente, cuando hablamos en el tema de diabetes y obesidad, pues tienen ¿verdad? Están en unos lugares particulares en nuestro cerebro, ¿verdad? Tienen receptores en el sistema del tracto gastrointestinal, pero hay muchos receptores, ¿verdad? Para estas hormonas en muchos otros órganos. O sea que por eso, ¿verdad? Se cree que es mucho del beneficio que tienen estos, o sea, aparte del beneficio que sabemos que tienen en el manejo de glucosa, en el manejo de peso. Se ha visto que tienen un efecto de cardioprotección en la coagulación, en la inflamación en el tejido adiposo, a nivel renal, ¿verdad? Se han mostrado ya que tienen beneficios, se siguen estudiando, y es porque muchos de estos receptores, ¿verdad?, se encuentran en... Ok, da hombre, porque quiero plantear algo y tengo que interrumpirte porque yo tengo la bendición de conocerte en tu vida privada desde hace un tiempo para acá y yo sé que tú no eres una vendedora de pastillas, o sea, al revés, tú eres, o sea, tú eres médico, o sea, tú primero eres médico y esto no lo estoy diciendo por lamerle el ojo de ver la gente, yo tengo mucho respeto a ella y yo sé que, o sea, tú no, mala mía, pero hay médicos que se dedican a vender pastillas, hay médicos que se dedican ¿verdad? Y digo esto con mucho respeto a algunos, pero francamente algunos que te ponen lo que sea con tal de hacer par de pesos. Yo sé que tú no eres así. ¿Cuánto tú crees en estos medicamentos? O sea, ¿cuánto tú científicamente, porque además de eso eres bien inteligente, tú y tu esposo son gente, para mí, Puerto Rico, gracias a Dios que cuenta con ustedes dos, como que, mano, o sea, yo sé que tú, cuando tú me hablas de estos medicamentos, yo sé que tú crees esto. O sea, no me estás diciendo esto porque quieres venderme, porque yo sé que además que no me quieres vender nada, ¿verdad? Sí, la realidad es que si no creyera en los medicamentos, no los prescribía. Y a medida que uno va a verla en la práctica, dando los medicamentos, recetándolos, y uno ve los pacientes de regreso, y uno ve, ¿verdad?, los cambios en ese paciente en términos básicamente hay una mejoría en un montón de aspectos, ¿verdad? O sea, aparte de que uno ve los laboratorios y uno dice, esto, ¿verdad? La diferencia es del cielo a la tierra, mejoría en los parámetros ¿verdad? El perfil de colesterol, los triglicéridos, el azúcar. Uno ve, ¿verdad? El cambio en los pacientes, hablando del dolor de las rodillas, uno ve pacientes, ¿verdad? No tan solo, hay tantas cosas asociadas al sobrepeso. O sea, se describen más de 200 síndromes asociados al sobrepeso y hay muchos que lo obviamos, ¿verdad? O sea, siempre nosotros estamos pendientes a la diabetes, al colesterol, a la presión, que definitivamente son súper importantes, ¿verdad? Son parámetros cardiometabólicos, pero la artritis, ¿verdad? La osteoartritis que causa el sobrepeso, dolor de espalda, problemas de respiración, falta de aire, apnea, pacientes que se fatigan cuando caminan, y hay una mejoría en todos los aspectos. Y la realidad es que cuando uno ve los pacientes de regreso, uno ve esa mejoría y uno sabe que uno está, ¿verdad? Que hay un aspecto positivo, ¿verdad? Con estos medicamentos y son medicamentos que le cambian la vida realmente a los pacientes. Esa es mi experiencia. O sea, yo cuando yo empecé con esto, yo no creía que iba a funcionar. Yo pensaba que era otro medicamento más, pues terminé haciendo de la bariátrica. Y sin duda, después de primeros 2 meses no tenía muchos efectos. Ya después del tercer mes sí vi, obviamente porque empecé con 0.25 y fue aumentando en Ozempic. Y me cambió la vida. O sea, yo no he visto algo más revolucionario en mi cuerpo que esto. Sí, y yo veo muchos pacientes que le da, ¿verdad? Que a veces llegan y tienen un poquito de reserva y eso es bien natural, ¿verdad? Es normal, es natural. Hay mucha información en las redes que no necesariamente es la información correcta. O sea que no, sí. y yo entiendo el escepticismo, pues es que tú llevas toda una vida. O sea, tú llevas desde que yo nací. Es que el problema es que tú no tienes disciplina. Es que el problema es que tú no tienes, o sea, tú no tienes fuerza de voluntad. Es que el problema es que tú, chico, cierra la boca. Y es como si yo no, ¿tú crees que yo quiero ser gordo? O sea, entonces, pues es que toda una vida nos han dicho eso. O sea, toda una vida nos han enseñado que, yo tengo 42 años y yo no recuerdo nunca en mi vida que alguien me haya dicho, chicos, que lo tuyo es una condición.
Nunca, hasta que llegué a esto. Y la realidad es que con todo tratamiento hay mucha heterogeneidad, o sea, no todo el mundo, lo mismo pasa con las cirugías bariátricas, con los mismos medicamentos, ¿verdad? Y eso pasaba mucho con los medicamentos que habían antes de estos nuevos medicamentos basados en incretina. Había mucha, ¿verdad? Mucha diferencia, o sea, a lo mejor 2 personas estaban en el mismo medicamento, en la misma dosis, uno bajaba más que otro, el otro quizás no bajaba, el otro sí. O sea, que la respuesta era bien diversa. Y de todas formas eso es algo que hay que explicarle a los pacientes, ¿verdad? No todos los pacientes responden de la misma forma. Hay algunos pacientes que bajan bien rápido de peso, o sea, de una cita a la otra el cambio es bien marcado, pero no necesariamente va a ser la experiencia de otro paciente. Y yo creo que nada, muchos pacientes llegan como con la duda, con la pregunta, quizás han visto algo. Siempre digo, ¿verdad? Es importante ver de dónde sacamos la información, pero la realidad es que son medicamentos ¿verdad? Que le cambian la vida a los pacientes. No, y de nuevo, cuando uno ve, ¿verdad? En los programas, o sea, ver redes y leer redes y de repente sale información, pues yo entiendo el escepticismo de las redes también, o sea, porque es que si yo estuviera viendo un medicamento que de repente dicen, bueno, esto te ayuda para esto, esto y esto y esto, digo, seguro, o sea, eso es lo mismo que decían de la uña de gato, eso es lo mismo que decían del fataché, eso es lo mismo o sea, de nuevo, porque ha habido tanto engaño en la historia. Sí, y muchas veces, ¿verdad? Pensamos que son medicamentos nuevos, que eso es parte de la pregunta de muchos pacientes. Y pues definitivamente para el manejo de obesidad son medicamentos nuevos, pero medicamentos bajo, ¿verdad? Bajo la misma clase o que actúan bajo mecanismos similares los teníamos ya básicamente desde hace 20 años, ¿verdad? Y el perfil de seguridad ha sido, ¿verdad? No, ha sido bastante seguro. Obviamente nos queda mucho por conocer de los medicamentos. O sea, ¿qué significa perfil de seguridad? Que aunque, por ejemplo, aunque nosotros ahora estamos, ¿verdad? El boom, estos medicamentos existen, ¿verdad? Desde hace años ya. Y el boom... Con Vieta, ¿no? Del 2004-2005. Con Vieta. O sea y estos medicamentos, obviamente el boom ocurrió ahora en el 2021-2022. Y aunque ahora es que estamos hablando de estos medicamentos, ¿verdad? Con semaglutide, ya la clase de agonistas de GLP-1 existía, ¿verdad? Con Vieta, que fue el primero. Obviamente tirzepatide es único en su clase porque actúa en 2 hormonas versus no solo en el receptor de GLP-1, pero, ¿verdad? Agonistas de receptores de GLP-1 los tenemos hace años y han mostrado ser seguros. O sea, han mostrado seguridad cardiovascular, seguridad en tolerabilidad, en respuesta. Así que realmente, aunque son nuevos en el manejo de obesidad, ya los teníamos, ¿verdad? Desde antes para el manejo de diabetes. O sea, que es como si ya tuviera un producto que lo he ido perfeccionando y lo he ido mejorando y convirtiéndolo en algo que de repente descubrí que si lograba hacerle unos tweaks, por así decirlo, unos ajustes, iba a lograr mucho más eficiencia en cuanto al tema del peso. Son medicamentos, ¿verdad? Que básicamente los han alterado para hacer que la media vida se prolongue, que no se degraden tan fácilmente, que se puedan dar una vez en semana. Inicialmente muchos de estos medicamentos se daban dos veces al día, luego una vez al día. Ya se administran... Sí, o sea, perdona que te interrumpa, pero es que como los focos, o sea, el primer foco que creó Thomas Alva Edison no fue perfecto, explotó y causó fuego, y el segundo y el tercero hasta que finalmente lo perfeccionó. Sí. O sea, cuando surgió Alejandro Graham Bell, logró el teléfono y la comunicación telefónica, la primera vez no le salió, empezó a, ¿verdad? Buscó el primer prototipo, el segundo prototipo, el tercer prototipo, Tesla, el carro de Tesla, ¿cuántas veces falló el carro de Tesla? ¿Cuántas veces falló el cohete ese que él ahora manda en el espacio? Y ahora, pues poco a poco lo vas perfeccionando hasta que lograste que tenga un soft landing, y ahora mismo literalmente el tipo logra que el cohete ese se ubique él mismo y llegue a una canal como si fuera algo perfectamente con precisión perfecta de la física. Bueno, pues lo mismo pasa con estos medicamentos. O sea, lo mismo pasa con la ciencia, que va mejorando y mejorando y mejorando hasta lograr. Y además que otra cosa importante que yo siento que nosotros no entendemos, y en gran medida me pasa a mí también, porque por escepticismo, ¿no? Especialmente ahora que está el FK. O sea, hay modelos ahora que simulan, por ejemplo, en Google, yo estaba viendo una forma que ellos están modelando moléculas que antes te hubiera cogido años hacer, y ahora con minutos, con las supercomputadoras que ellos ya tienen, con inteligencia artificial, están logrando hacer procesos que duraban meses, ahora lo pueden hacer en segundos, en minutos, porque simplemente pues logran recrear un escenario real en una computadora y logran acelerar el proceso a ver qué pasa al final de toda una ecuación algorítmica, ¿no? Pues ese algoritmo matemático, pues ahora probablemente pues tú tienes esta herramienta, pues puedes mejorar el medicamento. Sí, eso es lo mismo que yo siempre explico. Yo digo, mira, el boom realmente, ya estos medicamentos los teníamos. El boom ocurrió en el 2021 cuando salió semaglutide, ¿verdad?
bajo Wegovy, y luego de eso, pues los medicamentos se han ido, ¿verdad? Se van estudiando, se van mejorando. Ahí sale tirzepatide, que es una molécula nueva completamente. Y todos los medicamentos que se están estudiando, que hay muchísimos que ya están en fase 3, pues son medicamentos que se van ajustando, que se van mejorando, que se van quizás poniendo cómo se alterándolos para ver cómo se pueden tolerar más, cómo pueden durar más en el cuerpo, que quizás algunos son en ayunas, pero a lo mejor vamos a estudiar que no es en ayunas. O sea, esto, ¿verdad? Se están mejorando los medicamentos, se están estudiando cada día más. En cuanto a la parte cardiovascular, ¿es cierto que semaglutide es más eficiente que tirzepatide según los estudios recientes? El estudio de semaglutide salió, ¿verdad? Que es el estudio SELECT, en donde hubo una reducción en los eventos cardiovasculares adversos, ¿verdad? Mayores. El estudio de tirzepatide no ha salido todavía, pero está corriendo, así que se está esperando esa publicación. O sea, pero no es cierto plantear que el tirzepatide es menos eficiente para esas otras condiciones, que como que el tirzepatide es más eficiente para bajar de peso y diabetes, pero para las otras semaglutide es mejor. Eso no se sabe. Eso está bajo estudio todavía. Está el estudio de, ¿verdad? Que es el MMO, que es el estudio de morbilidad y mortalidad para tirzepatide, todavía no han salido los resultados. Pero no es algo que yo pensaría. No, yo tampoco, pero pues, como lo he escuchado por... Sí, el semaglutide pues tiene su estudio SELECT que ya salió, ¿verdad? Que ya salió publicado. Y fue un estudio también, un estudio innovador, un estudio que por primera vez se vio un beneficio en pacientes que no eran diabéticos y pacientes que ya estaban en una terapia máxima para su enfermedad cardiovascular y ¿verdad? Un efecto de protección. Pero definitivamente no creo que, ¿verdad? No pudiera hacer esa... Sí, no, yo tampoco, o sea, me parecería que no tiene mucho sentido, pero pues como lo que he escuchado o lo que... Sí, y tirzepatide, ¿verdad? Ambos tienen, tienen estudios en cuanto al fallo cardíaco, ¿verdad? De eyección preservada, ¿verdad? Y mostraron estudios positivos, ¿verdad? En beneficio, en mejoría de la sintomatología, funcionamiento de los pacientes, ¿verdad? En los síntomas del paciente de fallo cardíaco. Con tirzepatide, pues se está esperando el estudio. Ok, yo sé que ahora está planteándose, por ejemplo, y vamos a hablar la semana que viene con un doctor precisamente este tema para fertilidad. Ok, o sea, que estamos hablando de darle a personas medicamentos que te dan para la diabetes y bajar de peso y pueden aumentar la posibilidad de quedar, ¿verdad? Le dicen Ozempic babies. Ok, ¿es bajar de peso lo que está provocando eso o es que esto causa una mejoría en el sistema hormonal de tal forma, que logra interconectar el cuerpo y que mejore todo en general, no meramente el bajar de peso? O sea, es que te pregunto esto porque cuando yo veo los comments todos los domingos yo publico algo de este tema, ¿verdad? Y todas las semanas publico algo de este tema. De hecho, todas las semanas publico varias cosas de este tema. Y lo toco porque a mí me cambió mi vida y además porque creo genuinamente en lo que estoy diciendo. O sea, no meramente es algo que pongo en anuncio ya. O sea, yo creo en esto. Y cuando lo veo los comments, entiendo que mucha gente dice, seguro, si bajas de peso, pues vas a mejorar esto. Seguro, si bajas de peso, vas a mejorar esto. Eso es verdad. Pero pregunta, por ejemplo, en el caso de los embarazos, ¿es por bajar de peso o es que el sistema empieza a tener una concadenación como si fuera una rueda que está perfectamente alineada? O sea, ¿va mejorando eso? Bueno, no podemos hacer una aseveración, ¿verdad?, con exactitud porque no hay, ¿verdad? No hay estudios en esa población específicamente, pero obviamente se están estudiando y es un tema de muchísimo interés, pero sabemos que el sobrepeso puede dar problemas, ¿verdad?, en lo que es el eje ¿verdad?, menstrual, puede dar problemas, irregularidades menstruales, puede alterar el eje, ¿verdad?, de la mujer. Así que, ¿verdad?, muchas veces cuando el paciente baja de peso, ese eje se regula completamente. Igual cuando, ¿verdad?, tenemos pacientes que tienen problemas de fertilidad y tienen síndrome de ovarios poliquísticos y el paciente baja de peso, ¿verdad?, muchas veces... los pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos, ¿verdad?, que es una población que es, ¿verdad?, que se está estudiando, ¿verdad?, con estos tipos de medicamentos, el efecto que puede tener. Estos pacientes tienen su menstruación, ¿verdad?, es bien irregular, en la mayoría de los casos. Un % de los pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos también están sobrepeso. Pero usualmente, ¿verdad?, cuando estos pacientes bajan de peso, el ciclo mejora, la resistencia a la insulina mejora y se cree que todo eso, ¿verdad?, ¿verdad?, bajan los marcadores de inflamación y se cree que todo eso pues hace que, ¿verdad?, ese eje se regule y que puedan quedar embarazadas. Pero obviamente hay que hacer estudios, ¿verdad?, específicamente en esa población. Sí, vamos a hablar con un doctor sobre ese tema en los próximos días, pero de nuevo es que
si es bajar de peso o es que el medicamento, aunque no bajes de peso, logra regular tu función en general. Es que no podemos No se sabe todavía, está bajo estudio. no podemos llegar a conclusiones porque hay que estudiar específicamente en esa población un montón de parámetros. Pero definitivamente yo lo he visto en la clínica, ¿verdad? Y hay muchos... ¿Y es porque querían quedar embarazadas? ¿Es que querían quedar embarazadas? ¿O es que, ups? No, he visto muchos ¿verdad? Que mis compañeros ginecólogos, ¿verdad? A veces me envían para ¿verdad? Para ayudar a los pacientes a bajar de peso porque, ¿verdad? Están sobrepeso, no quedan embarazadas, ¿verdad? Ya están en un proceso de infertilidad, en proceso, ¿verdad? Para recibir tratamiento y pues en esos pacientes pues se busca que bajen de peso para ver si esa fertilidad, ¿verdad? Mejora. Interesante. Ok. Te invité para tener 2 temas contigo y aprecio, by the way, que hayas hablado de estos otros temas, pero pues porque creo que nuestra población que ve este programa, pues específicamente ya gran parte son o lo usan o se hace la bariátrica, etcétera, o que ya son gente que son duchas en el tema, o por lo menos conocen bastante del tema. Primero, ¿qué pasa si ya no puedes usar Ozempic o Mounjaro o Zepbound o Wegovy? ¿Qué ocurre cuando tú económicamente pues no puedes seguirlo costeando? O sea, ¿qué puedes hacer si es que algo? Conozco personas que lo han dejado y han seguido un régimen alimentario positivo y han logrado mantenerse en peso, ¿no? O sea, que sé de eso. Por si acaso, para mí, lo que logró Ozempic en mí, ¿verdad? Cuando empecé, fue que era más fácil hacer dieta. O sea, yo siempre pude hacer dieta por 3 meses, 6 meses. No podía hacerlo consistentemente. Pero sin duda siempre fue un sacrificio. Con Ozempic, no. Una vez empecé a usar Ozempic y eventualmente... ¿verdad? Dosis de Wegovy y eventualmente cambié a Mounjaro y ahora Zepbound. Es mucho más fácil hacer dieta que sin eso. O sea, cuando digo mucho más fácil es que el sacrificio es el 90% más fácil. Por si acaso, mientras más pasa el tiempo, siento que mi cuerpo ya ha ido normalizando y por tanto más fácil se me hace romper la dieta. No lo hago porque pues trato de evitarlo, pero esa es mi percepción. No sé si es la realidad. ¿Qué hago si ya no puedo costearlo? ¿Qué se supone que haga? Sí, yo creo que, ¿verdad? Lo que tú estás planteando es algo, ¿verdad? Bien común. Muchas veces, para bajar de peso, en la mayor parte de los casos, necesitamos hacer una restricción calórica. Y una restricción calórica, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando con el paciente y le decimos tenemos que bajar un poco las calorías, tenemos que restringir las calorías, sabemos que muchos pacientes ¿verdad? Con obesidad han estado toda su vida, ¿verdad? Subiendo y bajando. Se ha visto en estudios que cuando los pacientes suben y bajan, ¿verdad? Nosotros normalmente cuando bajamos de peso, el metabolismo se pone más lento. Pero se ha visto que aunque el paciente suba y baja, que lo habíamos hablado creo que en otro programa, cuando el paciente sube y baja y sube de peso, ese metabolismo no vuelve a subir. O sea que cada vez ese metabolismo se pone más lento. Cuando el paciente ya baja de peso, el metabolismo se pone más lento, ¿verdad? Y eventualmente hay unos cambios que ocurren normalmente en nuestro cuerpo para tratar de llevarnos a donde era nuestro peso inicial. Así que por eso siempre decimos, ¿verdad? No es que es imposible sostener ese peso con modificaciones en dieta, en actividad física, pero es un poco más cuesta arriba porque hay unos cambios que normalmente ocurren en nuestro cuerpo cuando el paciente baja de peso para tratar de llevarnos para ese peso otra vez para arriba. Y normalmente, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando nosotros bajamos de peso, la leptina, que hemos hablado muchas veces de la leptina, es una hormona de saciedad. Envía señales de saciedad, pero la leptina se libera por el tejido graso. O sea que cuando el paciente baja de peso, pierde grasa, esa leptina disminuye. Así que, ¿verdad? Tenemos un efecto que baja la leptina. Se ha visto que hay alteraciones en lo que es el eje de la tiroides, porque muchas veces leptina trata de subir el metabolismo a través del eje de tiroides, sube el TSH. Así que cuando baja leptina, se ha visto que baja el TSH, baja lo que es ¿verdad? La actividad de nuestro sistema nervioso simpatético, ¿verdad? Que nosotros usualmente está el sistema parasimpatético y el simpatético. Se ha visto que baja el simpatético y nosotros, ¿verdad? Sabemos que la glerina eventualmente puede subir, que es la hormona del hambre. Y ¿verdad? Nuestro cuerpo se pone más inteligente. O sea, lo que el cuerpo antes hacía quizás y gastaba 1.500 calorías, el cuerpo lo aprende a hacer con 1.000 calorías. ¿Qué pasa? Que el cuerpo es una forma en que el cuerpo se está protegiendo, pero no necesariamente es bueno para nosotros para mantener el peso, porque el cuerpo dice, espérate, yo estoy en un proceso de restricción calórica, así que
¿qué está pasando? Entonces él dice, pues ya yo no voy a quemar tantas calorías, empieza a quemar menos calorías. ¡Ah, madre! Y entonces, pues obviamente, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pues cada vez, Ajá. que es lo que yo le digo a los pacientes, ¿verdad? Cada vez tenemos que restringir más quizás las calorías cuando vemos que llegamos a un plató, ¿verdad? Que el paciente se estanca. Va a llegar el momento en donde quizás no es posible seguir restringiendo las calorías. Y ahí, pues, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir bajando las calorías y ahí es que los medicamentos ayudan a regular, ¿verdad? Esos cambios hormonales que normalmente ocurren, ¿verdad? O sea, sabemos que la glicerina va a subir, nuestro cuerpo se pone más efectivo, nuestro músculo, ¿verdad? El músculo se pone más efectivo, así que los medicamentos ayudan a regular, ¿verdad? Esos cambios que normalmente ocurren adaptativos a una baja de peso. Y eso ocurre, ¿verdad? Puede ocurrir con distintos procesos, ¿verdad? Con la cirugía bariátrica también hay otros procesos que ocurren, que después de cierto tiempo, ¿verdad? Los pacientes llegan a un plató, pueden reganar un poco de peso. Uh-huh. Así que, ¿verdad? Eso es lo que normalmente nosotros, ¿verdad? Ocurre cuando un paciente baja de peso y está sostenido. Sí, usualmente hay pacientes que lo pueden mantener, pero no, el caso de una persona no es el caso de todos. Quizás a una persona le funciona y puede mantenerse. Yo tengo muchos pacientes que han dejado los medicamentos y se han logrado mantener por un tiempo y luego ¿verdad? De ciertos meses hay que volverlo a empezar. Eso es normal porque nosotros vemos la obesidad como una enfermedad. Seguro. O sea, que esto es algo que nosotros, ¿verdad? Es algo que hay que seguir tratando, ¿verdad? De por vida. Siempre innovando y con los mejores beneficios. MCS Personal Directo te ofrece cubiertas accesibles para que cuides de ti y de tu gente. Con una amplia red de proveedores de más de 15,000 médicos de libre selección, reembolso de hasta $40 mensuales por membresía a un gimnasio o por un entrenador personal debidamente certificado. Asistencia en el hogar para servicios como cerrajería, plomería, electricidad, de hasta $350 por evento hasta 4 veces al año. Así que únete hoy a la gran familia de MCS. Salud que completa tu vida. Llama al 787-945-1259. 787-945-1259 y oriéntate. Llama, pregunta, pero es bien importante que llames. 945-1259. Endoso pagado. Ok, sí, presumo que la pregunta sería ahora, ¿qué pasa si no puedo? O sea, si no puedo seguirlo costeando, ¿verdad? Y quisiera preguntarte eso antes, pero antes brevemente, ok, para entender todo lo que dijiste, la grelina y la leptina, quisiera explicarlo de forma más sencilla. ¿Cómo podemos explicar esto? O sea, lo que ocurre o sea, es que yo vi un estudio que me pareció fascinante y decía, no puede ser. Ok, lo que los seres humanos antes de ser agricultores, ¿verdad? Éramos hunter-gatherers, ¿verdad? Éramos cazadores y recolectores, ¿verdad? O sea que teníamos que hacer un montón de actividad física para buscar comida. Teníamos que ir a matar el elefante o ir a, ¿verdad? A cazar la gallina, lo que fuera, ¿verdad? O sea, teníamos que pasar un montón de trabajo. Que ir a la comida. Y ir a la casa era algo bien difícil. Y de hecho se dice que, ¿verdad? Cuando se estudian nuestros ancestros, pues se dice que fue el momento donde el ser humano, el Homo sapiens, más eficiente fue y su cuerpo más perfecto fue. Básicamente que todos eran fisiculturistas. Realmente no fisiculturistas, sino que podían correr muchas millas, etcétera, ¿verdad? Y hay un montón de research del tema y la cadera era diferente, bueno, en fin, etcétera. Pues resulta que se fueron a África y se han ido a varias tribus que son hunter-gatherers hoy. Y cuando van y le hacen el research, encuentran que en efecto gastan 2,000 a 2,200 calorías al día, a pesar de que están todo el día cazando o buscando alimentos. Quedan bien pocas en el mundo, por si acaso, pero quedan. Y yo no podía creer ese estudio. Hasta que puse a leer lo que tú acabas de explicar. Como que si el cuerpo es tan genial, es tan inteligente, que logra empezar a hacer las cosas que, ¿verdad? Tú pudieras hacer antes te cogía 1,500 calorías, pues ahora el cuerpo aprende a hacerla con 500 calorías. Yo no podía creer eso. Hasta que de nuevo empecé a entender, ¿verdad? Todos esos procesos hormonales que ocurren, que tú acabas de explicar. Así que el cuerpo literalmente es genial. Pero si lo dañamos, pues empieza a ocurrir estos desfases y es como esa cadena que empieza a brincar, ¿verdad? Esa cadena que tiene ¿verdad?
Yo siempre lo veo así porque pues cuando uno es chiquito te enseñan las máquinas de las fábricas que eran esta máquina gigante, pues empieza a brincar, o sea, no deja de funcionar, deja de ser, esa cadena empieza a tener fallos y cuando la cadena falla pues se rompe, se parte y eso cuando parte pues tiene todos esos efectos, ¿no? Ya la cadena no funciona igual, aunque Sí. la repare. Y ¿verdad? El exceso de grasa, la adiposidad, ¿verdad? La obesidad se desarrolla cuando hay un desbalance por muchísimas razones y hay muchos factores que influyen en eso, pero básicamente hay un desbalance entre lo que es ¿verdad? La ingesta energética, la ingesta, ¿verdad? Básicamente calórica y el gasto. Hay muchos factores envueltos en eso, o sea, genética, la actividad física, ¿verdad? Culturalmente, o sea, hay tantos factores envueltos, ¿verdad? A nivel individual y a nivel poblacional. Pero definitivamente hay un desbalance. Y pues quizás qué cosas nosotros podemos hacer para ayudar básicamente a ese balance. Nosotros tenemos que tratar de aumentar ese gasto energético. Y como, ¿verdad? No hay muchas cosas, ¿verdad? Hay medicamentos que se están estudiando para esto, ¿verdad? Que cómo podemos aumentar ese metabolismo. Pero, ¿qué cosas nosotros podemos hacer? Aumentar la actividad física, aumentar el músculo. O sea, que por eso a lo mejor ¿verdad? Estas tribus que cazan están todo el tiempo haciendo actividad física, ¿verdad? La masa muscular es bien importante porque la masa muscular, por eso es que nosotros enfatizamos tanto los ejercicios de resistencia a la masa muscular. La masa muscular es de las pocas cosas que, ¿verdad? O sea, el músculo es de las cosas que más aportan al metabolismo. Uh-huh. Así que nosotros queremos crear y aumentar esa masa muscular. O sea que personas que están haciendo actividad física, ¿verdad? Que están haciendo actividad de resistencia en su diario, pues obviamente eso es una forma en que pueden aumentar, ¿verdad? Ese gasto energético. Y hay muchas, ¿verdad? El gasto energético, ¿verdad? El energy expenditure, aparte de afectarse, ¿verdad? Tiene unos componentes, lo que es el rate metabólico, lo que es el efecto térmico de la comida, ¿verdad? Y lo que es la actividad física. Y dentro de la actividad física está, ¿verdad? Lo que hacemos de actividad física, pero también está lo que se conoce como el NEAT, que es el Non-Exercise Activity, que es la actividad que no es de ejercicio, ¿verdad? Nosotros dividimos la actividad física en lo que es ejercicio, que es a lo mejor esa actividad estructurada que nosotros podemos medir, de decir, vamos a ir 1 hora al gimnasio. Y eso es ejercicio. Pero lo que nosotros hacemos el resto de las 23 horas del día es importante. O sea, a lo mejor, o sea, cuán activos nosotros estamos esas 23 horas del día aparte es bien importante para esa, ¿verdad? Para ese gasto energético también. Y hasta la comida es importante, por eso es que nosotros decimos, 2 cosas pueden tener las mismas calorías, ¿verdad? 2 comidas pueden tener las mismas calorías, pero no es la misma, quizás no es la misma calidad. Y nuestro cuerpo no metaboliza las comidas de la misma forma, ¿verdad? Por muchos factores, pero por ejemplo, nosotros gastamos más energía, ¿verdad? Nuestro cuerpo gasta más energía metabolizando proteínas que carbohidratos. Y obviamente ese efecto térmico de las comidas también tiene un efecto en lo que es el gasto energético. Así que son muchos factores que están envueltos. Sí. Ok. O sea, si yo resultara, ¿verdad? Que no puedo seguir pagando por la razón que sea, el medicamento de aceticepatide o semaglutide, ¿qué es lo que se recomienda? Sí, hay ¿verdad? Vuelvo y digo, ¿verdad? La obesidad es una enfermedad crónica, así que yo muy pocas veces comienzo el medicamento, ¿verdad? O tirzepatide o semaglutide para bajar de peso con la idea de que se lo voy a quitar en 3 meses. Pero muchos pacientes definitivamente, ¿verdad? O lo quieren dejar, ¿verdad? Por preferencias del paciente, o lo quiere dejar porque ya no lo puede costear, o cambió de cubierta de plan médico y la cubierta pasada le cubría el medicamento, ya no se lo cubre, desarrolló alguna reacción adversa, lo tiene que dejar. La realidad es que, ¿verdad? Ahora mismo no hay una guía de cómo nosotros, de cómo se hace cuando, ¿verdad? Cuando de momento el paciente va a dejar estos medicamentos, pero definitivamente sí sabemos que cuando el medicamento se deja, las condiciones, ¿verdad? Pueden regresar y bien posiblemente van a regresar. Yo creo que eso es una de las preguntas que más recientemente más me están haciendo. Es que no sé si empezar el medicamento porque me da miedo que rebote.
Y la realidad es que lo que se ha visto en los estudios es que cuando los pacientes dejan estos medicamentos, ¿verdad? El peso se regana. ¿Verdad? Hay un estudio con semaglutide, ¿verdad? En donde básicamente los pacientes estuvieron 20 semanas en semaglutide. Y luego de eso se cambiaron, ¿verdad? Hubo 2 brazos del estudio, algunos siguieron en el medicamento, otros cambiaron a placebo, ¿verdad? Que dejaron de recibir el medicamento. Aquellos pacientes que continuaron en el medicamento bajaron casi un 8% de peso adicional, versus que los que se cambiaron a placebo subieron básicamente un 7% del peso. SURMOUNT 4 es el mismo, ¿verdad? Es un estudio parecido con tirzepatide, en donde básicamente el tirzepatide se le dio por un periodo de 36 semanas a los participantes. Tuvieron una baja promedio de cerca de 20.9% de su peso inicial a esas 36 semanas, y luego los pacientes, ¿verdad? Por 52 semanas más se siguieron a seguir el medicamento o a cambiar a placebo, y lo que se vio es que esos medicamentos que cambiaron a placebo básicamente subieron un 14% del peso. Y ahí, ¿verdad? Otros estudios que hubo una extensión del estudio de semaglutide del STEP 1, que fue el que llevó a la aprobación de semaglutide, en donde luego de que los pacientes estaban en el medicamento a 68 semanas, se siguieron por un año luego de que dejaron el medicamento, y básicamente los participantes reganaron 2/3 partes de ese peso. O sea que se ha visto que cuando... O sea que nunca regresas todo lo que rebajaste, pero sí hay un rebote si lo dejas. O sea, no necesariamente llegas a subir más. Te digo porque yo siempre que bajé de peso dramáticamente volví a aumentar más de lo que había rebajado. Nunca logré aumentar menos. Una que otra vez, pero básicamente lo mismo. Sí, lo que se ha mostrado, ¿verdad? Usualmente, ¿verdad? En el periodo de tiempo que se ha seguido en estos estudios es que los pacientes han reganado cerca de 2/3 partes, ¿verdad? Durante el periodo estudiado. 2/3 partes del peso. Muchas veces han tenido como una pérdida de peso neta cerca de como un 5%, ¿verdad? Cuando se estudia a cuando iniciaron. Pero pues ya han salido estudios a largo plazo, ¿verdad? Por eso mismo, y por eso es que van a seguir haciendo estudios del beneficio que tienen los participantes y los pacientes que reciben el medicamento por largo plazo. Recientemente, ¿verdad? Que estábamos hablando ahorita, hace 2 días se publicó el estudio a 3 años de tirzepatide. ¿Verdad? Básicamente del estudio que llevó a la aprobación del medicamento, el SURMOUNT 1, que fueron 2.500 personas, 1.030, ¿verdad? Se cogió como un subgrupo de 1.032 participantes que tenían prediabetes y obesidad, y se siguieron a 3 años. Y esa data a 3 años se acaba de publicar hace 2 días. Y básicamente, aparte de, ¿verdad?, el beneficio que se vio que básicamente previene el desarrollo de diabetes en estos pacientes, se vio que la pérdida de peso era sostenida y significativa a 3 años. O sea que cada vez, ¿verdad?, esta data es importante porque para los pacientes que preguntan cuán seguros son estos medicamentos a largo plazo, no se conoce tanto. Sí, hay data de estos medicamentos en más de 1, 2, 3 años. Y definitivamente sí, lo que se ha visto es que estos medicamentos funcionan mientras se usan, pero volvemos, porque nosotros tenemos que pensar que tenemos que dejar estos medicamentos. Obviamente tenemos un problema de cobertura, que es algo que es un problema, ¿verdad?, de política pública, y es algo que se está trabajando. Pero que aparenta ser que se está buscando la forma de abaratar el costo, no solamente por la presión política que ya hay, porque hay una presión política, sino también porque también vienen competidores que están entrando al mercado, y también porque hay, por ejemplo, ya vimos, ¿verdad?, lo que pasó en Estados Unidos, donde empezaba, en vez de el shortage o la falta, era porque no había cómo ponerle en el tubito de inyectar. ¿Cómo se llama ese tubo que se inyecta? La pluma. La pluma. En vez de hacerlo en pluma, pues te lo envían en inyección regular, y pues ahí va a abaratar el costo bastante. Eso fue una de las cosas que se mencionó, ¿no? Sí, la realidad es que a medida que vayan surgiendo indicaciones para los medicamentos, ¿verdad?, se vayan aprobando con otras indicaciones, obviamente el costo a largo plazo, ¿verdad?, es más costo efectivo, ¿verdad? Prevenir que tratar las otras condiciones que van a surgir. Pero, ¿verdad?, definitivamente como no hay unas guías, ¿verdad?, que se hayan publicado recientemente, ¿verdad?, en la...
en el meeting, ¿verdad? De Europa de obesidad, se publicó, ¿verdad? Hubo unos posters sobre esto, ¿verdad? Sobre la posibilidad de quizás no quitar los medicamentos de cantazo y quizás irlos titulando. Hubo una publicación bastante interesante que se logró titular el medicamento, bajarlo poco a poco hasta que se quedó en una dosis de 0 y se siguieron esos pacientes para ver qué pasaba. De 240 pacientes que hubo de una data, 80, ¿verdad? Cerca de 80 pacientes lograron mantener el peso. Hubo cerca de unos 40 pacientes que tuvieron que reempezar el medicamento luego de un tiempo porque empezaron a reganar peso. Los pacientes se siguieron, a la vez que empezaron a reganar peso, pues volvieron a recomenzar el medicamento. Definitivamente yo sé que ¿verdad? Lo ideal es que estos medicamentos se prescriban con el fin de que se utilicen a largo plazo, pero pues muchas veces hay que dejarlo. La realidad es que, como te dije, eso es bien individual, depende del paciente que estemos viendo. No hay unas guías establecidas de cómo dejar estos medicamentos. Eso tiene que ser, ¿verdad?, en la relación del paciente con su médico, pero sí hay unas estrategias que se pueden hacer. Y definitivamente se ha visto en estudios, y estaba hace poco viendo unos estudios que salieron de eso, estrategias que podemos hacer que hacen que a largo plazo, ¿verdad?, se regane menos peso o se gane más peso. Y siempre enfatizamos, se busca enfatizar lo que es que la comida mayor siempre debe ser más temprano. Se ha visto que cuando se compara los pacientes que comen, ¿verdad?, su comida más grande más temprano en la mañana y más pequeña en la tarde, tienen menos probabilidad de ganar de peso en un futuro que los pacientes que comen su comida más grande más tarde. Hubo un estudio que se hizo, ¿verdad?, como un estudio funcional del cerebro, y se vio que los pacientes que comían, que su comida más grande era la comida más tarde, ellos tenían una reacción, como su cerebro se ponía más activo y tenían una reacción distinta cuando le ponían fotografías de comida, ¿verdad?, no saludable. O sea, que los pacientes, por ejemplo, cuando se comparan pacientes que comen su comida más fuerte temprano versus tarde, los pacientes que comen más fuerte más tarde, reaccionan distinto a fotos de comida, ¿verdad?, no saludables, y eventualmente hace que quizás coman esa comida. Así que eso es algo, ¿verdad?, que es importante enfatizar. Y lo otro es que se ha visto en los estudios que a largo plazo lo más que ayuda a mantener, ¿verdad?, a evitar reganar la grasa y a mantener la masa muscular, ¿verdad? Una vez el paciente baja de peso, es mantener una ingesta, una dieta que sea bastante, ¿verdad?, alta en proteínas y de bajo índice glicémico, ¿verdad? Bajo índice glicémico son comidas que creen menos fluctuaciones en lo que es el nivel de glucosa. Pero se ha visto que los pacientes que tienen una dieta alta en proteínas ¿verdad?, y este índice bajo comen comidas de bajo índice glicémico, pueden sostener un poco más el peso a largo plazo. Yo creo que lo has dicho todo, porque precisamente eran todas las preguntas que te iba a hacer. Sobre el tema de la prediabetes, también ya se descubrió entonces que sí, estos medicamentos básicamente revierten o evitan o atrasan la posibilidad que te dé diabetes. Pues en este estudio, el estudio que salió publicado, básicamente se vio que tirzepatide, ¿verdad?, en este estudio a 3 años, de los 1.032 participantes que entraron en este estudio, básicamente la diabetes fue prevenida en 94% de los pacientes. Todos estos pacientes en este subgrupo tenían prediabetes ¿verdad?, al ser estudiados, y básicamente la dosis máxima ¿verdad?, en tirzepatide, cerca de un 93% de los pacientes tenían normoglicemia. Y bien, ¿verdad?, algo particular es que la dosis alta de tirzepatide, prácticamente diabetes se desarrolló creo que fue en 0.4%. O sea que básicamente en la dosis alta de tirzepatide ningún paciente desarrolló diabetes tipo 2. O sea que es un medicamento que en este estudio es importante porque es el primer estudio a largo plazo de tirzepatide a 3 años, y ¿verdad?, se vio como esa pérdida de peso se sostenía, se mantuvo, mostró efectos adversos, ¿verdad?, similares a lo que se había reportado, y se vio que pudo prevenir el desarrollo de diabetes, que sabemos que nuestra población es súper alta. Yo creo que, ¿verdad?, ya sea lo otro importante es, ¿verdad?, la parte de enfatizar, porque nosotros enfatizamos, ¿verdad?, el ejercicio de resistencia, por lo que ya habíamos hablado, queremos aumentar esa masa muscular,
en ese proceso de mantener, ¿verdad? De mantener el peso. Y eso son de las pocas cosas que nosotros podemos hacer para ayudarnos. Y se ha visto que los pacientes que logran incluir, ¿verdad? Esos cambios en la dieta y esos ejercicios de resistencia logran mantenerse y se pueden mantener. Ok, significa ejercicio de resistencia, bandas, pesas, básicamente mover peso, ¿no? O sea, todo lo que represente resistencia. O sea, no necesariamente cardiovascular. No es que no se haga cardio, pero enfatizar en resistencia. Siempre el ejercicio cardiovascular, el ejercicio aeróbico es importante y se debe hacer, ¿verdad? Dividido en la semana, pero el ejercicio de resistencia debe incluirse de 2 a 3 sesiones a la semana. Nada más. Depende del paciente, ¿verdad? Sí, pero para evitar subir de peso tienes que crear músculo, básicamente. Hay que ayudar al cuerpo, ¿verdad? Aumentar, ¿verdad? Esa masa muscular, y para eso es bien importante el ejercicio de resistencia en conjunto con una dieta alta en proteína. La ingesta de proteína, nosotros muchas veces pensamos que comemos una ingesta de proteína adecuada, y la realidad es que en la mayoría de los pacientes, ¿verdad? La mayoría de los pacientes no llegan a la ingesta de proteínas adecuada, ¿verdad? Usualmente las proteínas, la recomendación es cerca de 0.8, ¿verdad? Gramos por kilo del peso del paciente. Pero sabemos que en el proceso de bajar de peso, este número, ¿verdad? Debe ser 1 a 1.2 gramos ¿verdad? por kilogramos del peso ideal del paciente. Y eso, ¿verdad? Si uno hace el cálculo, da una cantidad alta de proteína, y la mayor parte de las personas no llegan a esa ingesta de proteína. Así que eso es algo, ¿verdad? Que hay que trabajar, ¿verdad? Con un profesional, ¿verdad? Una nutricionista, ¿verdad? Un experto, ¿verdad? En el tema, para orientar a los pacientes. Muchas veces los pacientes están comiendo algo que piensan que es proteína y no es proteína. O sea, pero ese componente es bien importante, porque de momento, ¿verdad? El paciente baja de peso, pero para la parte de mantenerse es bien importante, ¿verdad? Esos otros aspectos. No tengo más preguntas. Lo has dicho todo. ¿Hay algo que no te he preguntado que sea importante? Creo que no se me viene nada. Ya tú tienes la clase completa. Ya la tienes memorizada. Ya tú sabes la clase. Gracias. Un placer. Gracias, al contrario, gracias a ti. Yo no sé si la gente lo ve, pero a mí me fascina el tema. Pero además de eso, me fascina cómo lo explicas. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Lo aprecio.